¿Qué hace tu cerebro en este momento cuando estás escuchando este episodio? ¿Cómo comprende la información y al mismo tiempo advierte tu entorno, percepciones y sentimientos? Bueno, pues hoy vamos a hablar de un artículo de la BBC News que se titula El cerebro cuántico, la audaz teoría que puede ayudar a resolver el misterio de cómo surge todo esto de la conciencia humana. Y este artículo está escrito por Alejandra Martins, así que por favor no te muevas y no le cambies porque estamos a punto de comenzar. Estás escuchando El Corazón para Llevar, un podcast de Mari Bernal. La que te ama. En este podcast encontrarás temas que te ayudarán a tu desarrollo personal y espiritual. Así que descubre cuáles son las herramientas para seguir siendo una mejor versión de ti. Porque estamos cambiando tu frecuencia en positivo. Solamente los que desean un verdadero cambio se atreverán a escucharlo. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo espero que te encuentres muy bien. Bueno, pues hoy te traigo un artículo padrísimo de la BBC. A mí me encanta todo esto que tiene que ver con el cerebro cuántico, ¿no? Con la ley cuántica, con toda esta gama científica, ¿no? Que aún no se ha descubierto al 100% de cómo es que se trabaja y cómo es que se maneja. Así que, pues vayamos a ello. Y antes que nada, me voy a presentar. Qué maleducada soy, ¿verdad? Sí, creo que... Yo soy Mari Bernal, la que te ama, y este es tu podcast, El Corazón para Llevar. Bueno, pues ya adentrándonos al tema, a pesar de los avances en los estudios del cerebro, la pregunta de ¿qué es la conciencia y cómo surge? Sigue siendo un misterio. Dos estudios recientes realizados en el Instituto de Neurociencias del Trinity College de Dublín, Irlanda, sugieren que la respuesta a este misterio podría estar en la física cuántica. En el mundo cuántico, las certidumbres de la física clásica dejan paso a una dimensión de probabilidades y también se registran fenómenos que pueden parecer extraños, como la conexión entre objetos, aunque estén distanciados. Ambos estudios publicados en la revista Journal of Physics Communications indican que nuestros cerebros podrían funcionar como computadoras cuánticas. Si se confirman los resultados de los investigadores, podrían ayudar a comprender no solo cómo funciona el cerebro, sino qué sucede cuando hay un deterioro cognitivo, obviamente pues por la edad o por las enfermedades. Pero bien, vamos a ver qué es esto de lo clásico, ¿no? contra lo cuántico. En el reino de la física clásica, que incluye desde una mesa hasta los planetas, los objetos tienen ubicaciones y velocidades definidas. En la física de lo muy pequeño, la escala cuántica, en cambio, las partículas no tienen ubicaciones fijas, sino una probabilidad de que existan en un lugar y momentos determinados. En esta escala se da también el llamado entrelazamiento cuántico. Esto es un fenómeno que ocurre cuando dos partículas están tan conectadas que lo que le sucede a una afecta de forma pero inmediata a la otra, sin importar a qué distancia se encuentren entre sí. Por lo tanto, la física tradicional se encarga de explicar los fenómenos macrocósmicos que observamos. Esto dijo a BBC Mundo el científico español David López Pérez. David López Pérez. No, esto sonó como... No, esperen. Obviamente es David López Pérez. Una disculpa al científico, por favor. Doctor en neurociencias y coautor de ambos estudios. La física cuántica suele ser probabilística, ya que no podemos nunca saber a ciencia cierta en qué se convertirá una cosa en concreto. Pero bien, ¿en qué consiste este experimento? En el primero de los estudios, López Pérez y su coautor, Christian Kerkens, del Trinity College, usaron máquinas de resonancia magnética modificadas para escanear los cerebros de 40 individuos para obtener imágenes de resonancia magnética.
imágenes, estos imanes potentes hacen que las partículas magnéticas del cuerpo se alineen en la misma dirección y el movimiento de la materia dentro del cuerpo puede entonces ser observado. En el caso del estudio, lo que los científicos observaron en el escáner fue el comportamiento de patrones en el cerebro. El cerebro tiene mucha cantidad de agua. En las resonancias magnéticas se manda una señal, un impulso para que los protones en el agua se exciten y luego vuelvan a su posición original, explicó López Pérez. Es como cuando tienes una fiesta, están todos hablando unos con otros y de repente el DJ pone la música que a todo el mundo le gusta y todos se giran hacia el DJ para escuchar la música. Y cuando acaba esta música, cada uno vuelve a lo que estaba haciendo. Eso es lo que se hace en resonancias magnéticas para medir los protones del agua. Los científicos constataron en ese experimento que se registraba un entrelazamiento cuántico entre los protones del cerebro. Bien, los protones interactúan entre sí, es como que están ahí separados y de repente se establece pues obviamente una relación. El experimento es algo que no se había hecho hasta ahora porque nosotros lo que hicimos fue saturar la señal. Es como si el DJ estuviera poniendo la mejor música todo el rato y siempre tuvieras a las personas mirándole. En ese momento que vemos esos efectos. Pero, ¿qué tiene que ver ese entrelazamiento con la conciencia? Para explorar el funcionamiento del cerebro, los investigadores aplicaron una herramienta desarrollada en el pasado para intentar probar para probar un fenómeno llamado gravedad cuántica. Esa herramienta señala que cuando hay dos sistemas cuánticos conocidos que interactúan con un sistema desconocido, si los sistemas conocidos se entrelazan, entonces el desconocido también debe ser un sistema cuántico. Esto evita las dificultades de encontrar dispositivos de medición para algo de lo que no sabemos nada, explicó Kerskens. En el experimento, los sistemas conocidos son los protones que se entrelazan y el sistema desconocido con el que interactúan es la función cerebral. Señala López Pérez que nosotros afirmamos que los protones están entrelazados porque hay una función que está mediando ese entrelazado y para nosotros esa función es la conciencia que hace de mediadora. No podemos medirla directamente, pero sí miden a los protones. El científico explicó a la BBC Mundo que la gravedad cuántica es un mundo puramente teórico que todavía no se ha explicado experimentalmente, que quiere unir dos teorías que a priori no son compatibles, la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad. Para ello han creado la figura del gravitón, que es algo que no se sabe cómo es, pero que sería el puente entre estas dos teorías. Es como si tuviésemos a dos personas con diferentes opiniones políticas que no son capaces de llegar a ningún tipo de acuerdo, que gracias a un negociador pueden poner sus diferencias a un lado y sentarse a hablar. En el cerebro se propone algo parecido y se propone que la manera en que funcionen sea esta señal y no se puede explicar de una manera clásica. Estos científicos, observaron que los protones se entrelazan, pero no saben ni cómo ni por qué. Pues lo que han hecho es coger las ideas de la gravedad cuántica y proponer que exista un mediador en ese proceso que permita que eso pase. Ese mediador para ellos sería la conciencia. Los científicos comenzaron a pensar en la relación con la conciencia debido a un paciente que se quedó dormido. López Pérez dice que en un principio no pensaron que existiera una relación con la conciencia, porque esta idea les vino de un participante que pidió perdón por haberse dormido en el escáner. Ellos observaron cómo la señal decaía en el momento en el que el participante se durmió dentro del escáner para volver a aparecer en el momento en que se despertaba.
Entonces empezaron a pensar que existía la posibilidad de una relación con el estado consciente del participante. Y esa es la única explicación que encontraron, pero que necesitaban reproducir el experimento y realizar un estudio más avanzado que les permitiera demostrar lo presentado en estos 2 estudios que se han publicado recientemente. Ahora bien, ¿qué función tiene el papel del corazón? Los científicos también observaron una relación entre la señal de entrelazamiento y el funcionamiento del corazón. Señala López Pérez que nuestra señal es muy sensible a cualquier perturbación y la señal que parte del corazón seguramente interrumpa el entrelazado, y de ahí que nuestra señal se asemejaba a la de un electrocardiograma. El científico explicó que la señal de entrelazamiento es muy sensible. Si estás en el MRI y te mueves, la señal se pierde. Y el corazón lo que hace es que está todo el rato mandando sangre. Cuando la sangre entra al cerebro, esta se expande y se contrae. Cuando se expande, el flujo cefalorraquídeo sale y la sangre entra. Cuando se contrae, se va la sangre y el líquido vuelve. Entonces, ese movimiento nosotros creemos que es lo que genera el cambio de la señal, porque estamos perdiendo esa relación cuántica por culpa del movimiento por un momento muy breve. Los científicos colocaron un pulsómetro en el dedo de los participantes para medir el flujo sanguíneo. Encontramos que los cambios en la señal de entrelazamiento y el latido del corazón estaban bastante acoplados temporalmente y estaban en sincronía. ¿Qué aplicaciones futuras puede tener esta investigación? En un segundo estudio, los investigadores demostraron que las señales del entrelazamiento también dependían de la edad de los participantes. En ese segundo experimento se obtuvieron imágenes de resonancia magnética de 2 grupos de pacientes diferenciados por edad, y uno de ellos tenía personas de 18 a 30 años y otras personas de 65 años o más. Lo que ellos vieron es que con la edad habían cambios bastante importantes en la señal. Pero hablemos un poquito del cerebro cuántico. Los investigadores señalan que el siguiente paso es realizar estudios a mayor escala. Nosotros lo que intentábamos con los experimentos era básicamente probar que el cerebro se puede comportar de una manera cuántica. Queríamos poner en evidencia física de algo sobre lo que se ha venido hablando durante muchos años, porque se hacen conjeturas de que el cerebro puede ser cuántico desde los tiempos en que empezó la mecánica cuántica, en los años 30 o 40, pero nadie lo ha podido probar. En el estudio lo que intentan hacer es continuamente descartar la física clásica para probar que al final el cerebro se comporta de una manera cuántica. El científico español señaló que con la física clásica se pueden experimentar muchos aspectos del cerebro, como los cambios en el flujo sanguíneo o la activación de las neuronas, pero la conciencia, por ejemplo, es algo que no se entiende. Con este estudio esperamos poner ese granito de arena en el campo de la neurociencia y seguir una línea de investigación al mundo cuántico. Hasta ahora se había teorizado sobre ello, aunque para muchos este tipo de entrelazado no puede existir en un cuerpo caliente y húmedo como es nuestro cerebro, pero no se había encontrado una prueba científica como la que ellos presentaron. Para Kerstens, los procesos cerebrales cuánticos podrían explicar por qué aún podemos superar a las supercomputadoras cuando se trata de circunstancias imprevistas, toma de decisiones o aprendizaje de algo nuevo. Nuestros experimentos pueden arrojar luz sobre los misterios de la biología y sobre la conciencia. Yo les traje este artículo, ¿no?, de la BBC, sobre todo de toda esta conciencia cuántica, toda esta ciencia cuántica más bien, ¿no? Porque la verdad, todo esto que nos trae
la ley de la atracción. La ley de la atracción. No, esperen. Claro que es la ley de la... Sí, la ley de la atracción, sí. Por supuesto que es la ley de la atracción, todo esto de la metafísica. Nuestra mente, ¿no? Va más allá de lo que podemos percibir y estar en una serie de dimensiones a través de las meditaciones, ¿no? Todo esto de cómo despertar o desbloquear más bien nuestra glándula pineal, ¿no? Para permitirnos ver el mundo que no hemos podido creer que somos capaces de crear. Entonces, todo este tema de lo cuántico nos habla de cómo podemos transformar nuestra realidad. Y no lo vemos, insisto, porque estamos bloqueados, ¿no? Porque tenemos que hacer ejercicios para tener ese nivel de conciencia que seguramente está depositado en nuestro inconsciente, ¿no? Que obviamente todo el día tenemos pensamientos, todo el día tenemos emociones, que algo también aquí que me llama mucho la atención es que es cierto que el cerebro, ¿no? Obviamente está en la mente, ¿no? La mente, la conciencia en la mente, pero también nos hablan de que la conciencia la podemos tener en el corazón o el cerebro, ¿no? Y también en los intestinos, o sea, todo está como relacionado entre sí, por eso también hablan del corazón y cómo es importante esa energía, ¿no? De la cual emana. Y es muy cierto, porque cuando uno está en sincronía y alineado con las cosas que uno desea y con las cosas que uno quiere alcanzar y piensa ya sea consciente o inconscientemente, porque insisto, la conciencia no sabe si es bueno o si es malo, por eso suceden cosas. Y suceden más cosas negativas que buenas porque todo el tiempo, a lo mejor inconscientemente y no nos escuchamos, estamos de negativos, cuando realmente debemos de cambiar nuestra frecuencia en positivo y comenzar a ver todos los cambios que podemos tener en nuestra vida. A lo mejor al principio se empieza a reír nuestro cerebro y dice, no, ¿cómo crees? ¿No? La conciencia, ¿no? No, claro que no eres millonario, claro que no eres inteligente, claro que no vas a tener el auto de tus sueños, el trabajo de tus sueños, la pareja de tus sueños, por supuesto que no. ¿Quién te dijo eso, no? Pero cuando llega este punto donde estamos híjole, es que quiero hablarlo bien estos términos, pero me cuesta. Cuando estamos en esa conciencia alfa, ¿no? Cuando ya estamos en ese punto para dormir, que nuestra conciencia ya está tranquila, ya se calmó, entramos en ese punto, o al despertar, es ahí donde podemos trabajar nuestro inconsciente y hacerle ver que las cosas pueden ser de otro modo. Porque cuántos estudios no se han hecho, ¿no? De neurociencia, donde les ponen estos chuponcitos aquí en la cabeza y de repente un atleta, por ejemplo, le dicen, imagínate que está haciendo mucho ejercicio, pero siente cómo te fatigas al correr, cómo estás sudando, cómo tus músculos se están moviendo. Y en verdad, esta máquina empieza a dar señales, ¿no? De estos pulsos del cuerpo que está reaccionando como si realmente estuviera haciendo ejercicio, pero no es así. Entonces, en otro tema vamos a ahondar un poquito más sobre estos temas, ¿no? Si es que les gustan de la física cuántica, para conocer un poquito más al respecto y también, ¿por qué no?, darles esta herramienta de meditaciones que yo creo que será muy interesante, que cuando llegas a este punto, ¿no?, del silencio, yo creo que es ese punto donde estás tu conciencia con la divinidad, con ese algo más allá tan poderoso que hay,
que es tan grande que no medimos esa inmensidad de energía de la cual podemos empezar a transformar nuestra vida. Y para ello existen muchas meditaciones en YouTube, ¿no? Que podemos utilizar para ponernos en esa sincronía con nosotros mismos y poder escucharnos y sobre todo también escuchar nuestra intuición. Porque donde dicen que donde late el corazón es ahí donde debes de seguir tu camino. Pero bueno, ya me alargué muchísimo con este episodio. Yo espero que te haya gustado. Ahondaremos más en estos temas. Mientras tanto, yo te dejo un beso, un abrazo y pues nos escuchamos próximamente. Bye bye.